It is now my pleasure to invite Mr. Javier Abogatas Fatule, President of the Board of Directors of the National Center for Strategic Planning of Peru, to make his presentation. You have the floor. Oh, right. Buenos días. Excelencias, delegados, observadores, miembros del Sistema de Naciones Unidas, señores y señores, tengo el honor y el agrado de dirigirme a ustedes en este foro político de alto nivel para exponer nuestro primer informe nacional, en el que se narran los avances iniciales de Perú para implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Quiero agradecer primero a la delegación de Bélgica y su esfuerzo y su persistencia durante el último año para mantener comunicación y coordinaciones, y también a Benín por estar presentes hoy día. Y para empezar, queríamos mencionar la importancia de reconocer la complejidad de los temas que estamos tratando. Esto de integrar políticas económicas, sociales, ambientales y trabajarlas ya es un desafío de por sí enorme y para el cual no estamos preparados. Si se viese ahí, se ve el mapa de Perú con su complejidad, con la Amazonía, con los Andes, con la costa, con un océano complejo que nos trae cosas como el Niño. Y esa complejidad, para el caso de Perú, Perú es un país megadiverso. Perú tiene 84 de las 117 zonas de vida en el mundo. Son 150 cuencas, y es ese recorrido que podemos hacer desde la selva, parecido a lo que Brasil presentó ayer, ¿no es cierto? Los Andes, no tanto como el Himalaya, pero alto, a 7.000 metros sobre el nivel del mar. Y después la costa y el Océano Pacífico. Entonces, la Amazonía, por ejemplo, nuestra, representa 56% del territorio peruano, es más de la mitad del territorio, pero solamente 14% de la población, pero casi toda el agua dulce disponible. Es parte de esa llanura amazónica, que es con Brasil la zona más extensa del orbe, que alberga diversidad de especies, flora y fauna y ríos navegables, petróleo y gas. La de la sierra o montaña es muy abundante en naturales, tiene la cordillera de los Andes ahí, y son valles, lagunas, mesetas, ¿no? Y 3 cadenas de montañas. Ahí está 30% de nuestra población y como 30% de nuestro territorio, pero después está esta litoral marino de 2.500 kilómetros, con 52 valles, tiene 56% de la población, pero solo 2% del agua dulce disponible en el país. Esos desequilibrios nos afectan. Y está el Océano Pacífico, con una enorme riqueza pesquera, y Perú es uno de los principales países pesqueros del mundo. Esa complejidad geográfica de cuencas, de ecosistemas, también implica esta necesidad de profundizar el conocimiento de nuestra realidad, pero hasta el nivel comunal, es a nivel local donde nos damos cómo vive la gente, cómo reacciona, cómo puede actuar con culturas distintas, cómo esos factores pueden darse. Y eso nos hace recordar tendencias de largo plazo, la tendencia demográfica, por ejemplo, y Perú va a seguir creciendo y vamos a empezar a envejecer fuertemente el 2050 y el 2070. El cambio climático es otro de los asuntos que nos afecta siempre, y creo que todos estamos reconociendo de algo que no tenía muchas variaciones a extremos enormes, como el que nos acaba de ocurrir ahora a principio de año en toda nuestra costa, ¿no es cierto? Creo que necesitamos entonces enfrentar esta incertidumbre con las mejores capacidades y procesar conocimientos científicos de última generación. Creemos que la cooperación internacional resulta de la mayor importancia para enfrentar estos desafíos. Creo que esta dificultad de tomar decisiones nos afecta a todos, y vamos a tener que ver cómo sociedades y estados enfrentamos estas complejidades. Perú ha centrado sus esfuerzos en lograr un desarrollo integral y sostenible, tomando como referencia la Agenda 2030. En ese sentido, tenemos un plan estratégico nuestro hasta el 2021, y lo que hemos decidido es incorporar a nuestro sistema de políticas y planes
el horizonte temporal 2030 y más, y ahí está la agenda. Y en los procesos de actualización de políticas y planes, tanto a nivel nacional como subnacional, estamos teniendo esa orientación, pero la queremos graficar en una especie de visión concertada de país para articular a la sociedad y el Estado, que en el caso de Perú tenemos unas tendencias grandes a la desarticulación y al fraccionamiento. Perú empezó, yo recordaría, desde el año 2000, coincidiendo con la Declaración del Milenio. Tuvo la oportunidad de construir algunas capacidades de procesos participativos en materia de políticas públicas, en planes y en presupuestos para el desarrollo. Sobre esa base es que estamos, desde septiembre de 2016, integrando la agenda a ese proceso de diálogo y consulta para conceptuar objetivos de largo plazo con una visión concertada de futuro de país. El 2016 hemos empezado a hacer esos dos frentes principales. Por un lado, un diálogo social amplio con los mecanismos que tenemos para identificar y recoger aspiraciones de la población respecto a ese futuro deseado, y a la vez que se genera apropiación y compromiso. Y en paralelo un proceso técnico. Hemos tenido los últimos meses 3 reuniones con los mejores expertos que tenemos en Perú para validar las propuestas y para generar coherencia en esa imagen de futuro. Perú todavía está en una transición compleja. Perú tuvo un largo proceso de años de hiperinflación, terrorismo y tensiones entre el Estado y la sociedad, y ese proceso de reconciliación todavía no termina. En medio de eso está este proceso de construcción de una visión que se hace sobre la base de una imagen de futuro alineado a la Agenda 2030, tomando en cuenta escenarios globales que compartimos con los países que están analizando los temas globales, y un modelo de bienestar que es prácticamente igual al que tienen los países desarrollados en la OECD. Hemos asumido el modelo con las mejores prácticas internacionales para guiar nuestros análisis de políticas y planes. Para orientar entonces la acción del Estado y de la sociedad para ir hacia ese desarrollo sostenible, el Centro de Planeamiento, que es el punto focal de la Agenda 2030 en Perú, hizo un análisis de prospectiva tomando en cuenta estos escenarios internacionales y lo nacional, y generó una preimagen de futuro al 2030 que va a definir un nuevo ciclo de políticas y planes. Esta preimagen ya fue presentada al mecanismo que tiene Perú para coordinar sociedad, Estado y partidos políticos. Se llama el Acuerdo Nacional, el Foro del Acuerdo Nacional, y ese foro tiene y estableció hace varios años, el año 2002, políticas de Estado. Entonces tenemos la suerte de contar con un mecanismo que permite generar y actualizar políticas de Estado. Es a ese espacio, con representantes de sociedad, de Estado y de partidos políticos, que hemos llevado esos 5 grandes líneas en la preimagen. Y ahora estamos definiendo que el punto de partida para ese análisis deben ser la vida de las personas en territorios específicos. Como ya expliqué, esos territorios son muy variados. Ponerse en el lugar de las personas, ¿no?, en la Amazonía, en los Andes o en la costa, es algo que cuesta mucho trabajo, y aún así después ponernos en caso que las megatendencias nos afecten de una u otra manera. Implementar entonces esos nuevos ciclos de política y planes, por ejemplo, por el lado del Estado, significan 2.500 entidades públicas, y eso requiere alianzas, actores, mecanismos de diálogo. Los ministerios, nuestros organismos constitucionalmente autónomos, los órganos subnacionales están avanzando en este nuevo ciclo. También nuestra diversidad cultural nos plantea desafíos adicionales, y cómo tratar de establecer y continuar mecanismos de diálogo con comunidades y pueblos indígenas. En muchos casos son los más relegados y vulnerables del país hasta hoy. Ese desafío implica entonces la necesidad de desarrollar capacidades de comunicación multilingüe. En Perú, además del español, son idiomas oficiales el quechua, el aymara, el ayánica, el aguajún, el shipibo conibo, el huampís y alrededor de otros 40 idiomas.
Entonces, en esa gráfica tratamos de poner la traducción de la preimagen a esos idiomas, pero sabemos lo difícil que es la comunicación, no está lograda, está en proceso y nos va a costar mucho trabajo. Ese proceso entonces de diálogo y consulta para una visión va a permitir, una vez lograda la visión, actualizar nuestro plan de desarrollo nacional al 2030 y más. Esperamos llegar al 2020 entonces, con una visión realmente concertada de futuro entre la sociedad y el Estado y ajustar nuestra institucionalidad a ese desarrollo sostenible. Para ello, en el examen de la implementación de la Agenda 2030, lo hemos organizado en 4 niveles para ver cómo vamos a empezar a seguir, cómo ya estamos siguiendo eso. Lo seguimos en primer lugar con la información que produce todo el sector público, los sectores y nuestro Instituto Nacional de Estadística, que ha desarrollado un seguimiento de objetivos de los ODS que ustedes pueden ver en la página de INEI ODS Perú y tiene una fuente de información de actualización permanente. Y eso está de acuerdo con la Comisión de Estadística de Naciones Unidas, con lo que se ha trabajado muy de cerca la elaboración del seguimiento de los indicadores. Perú ya tiene de los 240 unos 110 que sí tienen datos, tienen línea de base y nos permiten seguir. En segundo lugar, el mismo Centro de Planeamiento ha generado algunos indicadores más simples, ilustrativos, para que sea fácil discutir cómo le afecta a las personas, al planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. Y tenemos también mecanismos de información. Por ejemplo, tenemos unos registros diarios de información para 80% de los nuevos nacidos, pero esos nacidos ahora todavía tenemos 6% de los nacidos con bajo peso al nacer. Lo que estamos tratando de hacer es que eso baje. Esperamos que baje mucho más rápidamente que eso. En verdad, queremos curvar esa tendencia más pronto. En el registro de nacimientos, entonces, por ejemplo, es una señal de cómo actuar preventivamente a nivel subnacional para llamar la atención sobre posibles daños al potencial de la gente, que es nuestro primer tema en la visión concertada. Finalmente, hay 2 formas más. Uno es el seguimiento de sociedad y Estado, que lleva unos mecanismos que tenemos que se llaman las mesas de concertación para lucha contra la pobreza, que reúnen sociedad y Estado. Y finalmente, no menos importante, es el seguimiento de organizaciones de sociedad civil y de la ciudadanía en general, que nos dan datos desde lo local. En nuestros siguientes informes, que van a ser anuales, vamos a poder incluir esas 4 posibles fuentes de información para integrar información. Toda esa información entonces será elaborada, ha sido parte de pero este informe es el primer paso de la elaboración de informes anuales con representantes de sectores de sociedad, sectores de negocios, empresariales, que está representado aquí por la organización Perú 21, que está por aquí. Está también a niños y muy jóvenes presentados por The Millennial Movement, que está acá, y a los pueblos indígenas y mujeres representados por el Centro de Culturas Indígenas del Perú y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Andinas y Amazónicas del Perú, que Tarsila debe estar un poco más atrás. Nuestra delegación ante este foro incluye a nuestra primera vicepresidenta del Congreso, que está presente y que refleja la participación de todos estos actores. Muchos otros están siguiendo el proceso en Perú. Quisiéramos entonces esta participación de todos los actores. Hemos recibido, ya que no podían estar acá, varios mensajes. Hemos recibido un mensaje que ya no voy a tener tiempo del Consejo Interreligioso del Perú, que voy a tener que sintetizar todavía más, que se señalan como socios de la implementación de los ODS y que las comunidades de fe trabajan empeñosamente por erradicar la pobreza y el hambre. Los jóvenes, representados por los millennials, nos han hecho también llegar, es un texto que no voy a poder leer ahora, pero se refiere a cómo ellos han hecho ya consultas a 38.000 ciudadanos desde el año 2013 para preguntarnos por ese futuro. Finalmente quiero reconocer al Sistema de Naciones Unidas en Perú, que está aquí, que nos ha ayudado muchísimo, y también mencionar que esa diversidad cultural y geográfica nos va a exigir continuar aprendiendo cada día sobre la diversidad y partir de lo local,
Solo quiero entonces reconocer la participación de todas las organizaciones, estas que he mencionado y algunas que no he mencionado en Perú, para una perspectiva de lo local, de la heterogeneidad cultural y geográfica, hacia lo nacional, que con conocimiento de realidad esperamos que nos permita unir esfuerzos para que nadie se quede atrás y que nadie pierda su potencial por causas evitables. Gracias.